Bienvenidos sean a este siguiente video en el cual vamos a trabajar con el módulo de aprendizaje número 1 para sexto primaria. Así que vamos a trabajar con este módulo que pues ha sido distribuido a nivel nacional. Vamos a proceder a realizar y conocer toda la parte informativa que nos trae este módulo. Acá pues tenemos la parte donde dice mis primeros ejercicios, comunicación en lenguaje y matemática al nivel de sexto primaria. Acá pues vamos a colocar el nombre del establecimiento, el nombre del estudiante, el código personal. De igual forma pues colocar una X si es niño o niña, la edad, la sección en que se encuentra y la fecha que se realiza la actividad. Instrucciones generales para resolver los ejercicios: lee despacio los ejercicios, resuelve cada uno de ellos, realiza estos ejercicios con la orientación de tu maestro o maestra. Toma en cuenta que el tiempo sugerido para la realización de los ejercicios es de 60 minutos para cada área. Vamos a necesitar, pues acá tenemos lápices, sacapuntas, borrador. Importante, si tiene alguna duda, pues pregunte a su docente. Así que vamos con la primera parte. Tenemos acá evaluación diagnóstica, comunicación en lenguaje, sección 1. Con base en la información del texto responde las preguntas. Vamos acá, vamos a leer esta parte para poder luego responder estas preguntas o estos cuestionamientos que tenemos en la parte de abajo. Así que vamos a proceder. El calentamiento global actual. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Este se debe a dos causas principales, unas naturales y otras artificiales. Las naturales obedecen a los ciclos propios de la Tierra como parte del sistema solar y de sus transformaciones. Las artificiales se derivan de la acción del hombre y juegan un papel determinante en el aumento de la temperatura de la Tierra. En los siguientes textos se explicarán aspectos importantes de las causas artificiales del calentamiento global actual. Veamos aquí, ejemplo, veamos aquí cómo se resuelve cada uno de los cuestionamientos que se nos presentan. Veamos aquí la primera. ¿De qué se trata la lectura? Muy bien, vamos a ver acá. Según acá tenemos lo siguiente. A. De la gente que vive en la Tierra. B. De las plantas de la Tierra. C. De la temperatura de la Tierra. En este caso, la guía trataba sobre la temperatura de la Tierra. Vamos entonces con la primera pregunta que nos aparece acá. La interrogante es la siguiente. ¿Qué se explicará en los siguientes textos? ¿Qué se explicará? O sea, ¿qué va a continuar? ¿Qué tema se va a desarrollar más adelante? Tenemos A. La temperatura media del sistema climático. Las causas artificiales del calentamiento global. Y las causas naturales del aumento de la temperatura. Como pueden ver acá, trataba en esta sección, aquí tenemos la respuesta. Voy a resaltarlo para que ustedes puedan también ver. Aspectos importantes de las causas artificiales del calentamiento global actual. Entonces la respuesta de esta pregunta será el inciso B, las causas artificiales del calentamiento global. Vamos con la número 2. El aumento de la temperatura media del sistema climático de la Tierra se debe a: al calentamiento global. B. Los ciclos propios de la Tierra. C. A motivos artificiales y naturales. En este caso acá el aumento de la temperatura del sistema climático pues se debe acá, si se recuerdan pues decía, voy a marcar la respuesta pues, a motivos artificiales y naturales, ¿sí? Decía que o mencionaba en la lectura de que también juega un papel importante el ser humano, la cual pues realiza cambios drásticos en la cuestión de la temperatura de la Tierra, y eso hace a que pues sucedan pues todo ese gran cambio que afecta no solamente a un solo punto sino a todo el planeta Tierra. Entonces vamos con la número 3, vamos a seguir resolviendo. Responde a la pregunta 3 y 4 teniendo en cuenta la información del calentamiento global actual. Evita copiar el texto de la respuesta que escribas. O en otras palabras, que lo que vamos a poner acá pues no vamos a copiar de la parte de acá que nos acaban de dar a conocer. Entonces vamos a ver, la número 3 dice: ¿qué piensas sobre el calentamiento global? Acá pues vamos a tomar directamente punto o ideas propias, ¿sí? Para poder responder esta parte. Vamos al número 4. Este podría ser nuestras posibles soluciones. Vamos con la siguiente. Sección número 2. Con base en la información del texto responde las preguntas. O sea, vamos a leer esto para luego responder el cuestionario que se encuentra en la parte de abajo.
Veamos, ¿por qué está peligrando el planeta? Esa es la pregunta, ¿por qué está peligrando el planeta? Las dos causas artificiales más importantes del calentamiento global actual son la emisión de gases de efecto invernadero y la deforestación. Emisión de gases de efecto invernadero. Una de las razones que explican el calentamiento global actual es la emisión del dióxido de carbono, CO2, clasificado en la actualidad como el elemento más dañino para la estabilidad del planeta. El dióxido de carbono es un gas incoloro, denso y poco reactivo, forma parte de la troposfera, la capa más próxima de la Tierra. Se produce por la quema de combustibles fósiles, como la gasolina o en la producción de la electricidad, también por los gases derivados de la industria o sencillamente cuando se respira. El aumento de dióxido de carbono hace que las partículas de la capa de ozono se desintegren y esto provoca que la Tierra se exponga de forma directa a los rayos del Sol, aumentando así la temperatura. Esto es lo que se conoce como efecto invernadero. Las consecuencias del efecto invernadero a causa del dióxido de carbono en la Tierra no solo se requieren en el progresivo aumento de la temperatura y la alteración de los ciclos vitales, sino también se observa en el deshielo de los polos, la desaparición de especies animales, las sequías y sobre todo el desplazamiento humano y las crisis alimentarias. El dióxido de carbono en sí mismo no constituyó un peligro para la Tierra y la vida. Lo que hizo peligroso fue el aumento de este gas debido a la acción del hombre. Muy bien, una vez hemos leído esta parte, vamos ahora a proseguir a resolver estos cuestionamientos. El número 5, ¿qué es el dióxido de carbono? Muy bien, tenemos tres opciones. Inciso A, la troposfera. Inciso B, un gas incoloro. Inciso C, un combustible. Pues como vimos ver en la anterior, pues mencionaba que es un gas incoloro. ¿Sí? La número 6, ¿cómo se clasifica en la actualidad el dióxido de carbono para la estabilidad del planeta? A, como un gas denso y poco reactivo. B, como una partícula de la capa de ozono. C, como un elemento dañino para el planeta. En esta opción vemos aquí cómo se clasifica en la actualidad el dióxido de carbono para la estabilidad del planeta. Pues ahorita se encuentra como un elemento dañino para el planeta porque se ha incrementado. Anteriormente no era dañino, sino que esto ha aumentado, ha incrementado y ha hecho que el planeta pues sea ya un elemento que cause pues problemas o inestabilidad en el sistema. Muy bien, vamos a ver continuar. En la número 7, el aumento del dióxido de carbono provoca A, el incremento de la temperatura por combustibles fósiles. B, la producción de gases que se derivan de la industria. C, que las partículas de la capa de ozono se desintegren. En este caso, la respuesta es la C, que las partículas de la capa de ozono se desintegren. ¿Por qué? Porque hay demasiado gas y esto hace que se vaya pues consumiendo poco a poco hasta quedarse sin capa y los rayos ultravioleta ya pegarían más fuerte a la parte de la superficie. La número 8 tenemos la quema de combustibles fósiles produce crisis alimentaria, dióxido de carbono o alteración de los ciclos. En este caso, al igual que se consumen o se queman los fósiles, de igual forma pasa cuando producimos electricidad o respiramos, y en este caso es el dióxido de carbono. La número 9, en los últimos años se ha notado el deshielo de los polos. Esto puede deberse a efecto invernadero, B, al desplazamiento humano, C, a la desaparición de animales. En este caso, como se ha notado deshielos, entonces lo que está pasando, ¿quién lo produce? ¿Sí? En este caso al efecto invernadero, ya que el calor se encierra y esto hace que se empiecen a derretir porque va aumentando el nivel de temperatura en el planeta. Continuamos. Vamos con la número 10 y 11. Dice, responde a las preguntas 10 y 11 teniendo en cuenta la información de la emisión de gases de efecto invernadero. Evita copiar el texto de las respuestas que escribas. Muy bien, acá vamos a colocar lo que nosotros pensamos. Un ejemplo, la número 10 dice que piensa de la desintegración de la capa de ozono. La número 10, ¿qué piensas del dióxido de carbono? En sí mismo no es un peligro para la Tierra. En este caso vemos aquí, ¿qué piensas de la desintegración de la capa de ozono? Entonces, al momento de llevarse a cabo la desintegración de la capa de ozono, pues los rayos ultravioleta pegarían bien fuerte
a todos los seres vivos que se encuentran dentro de ella, causando pues muchos daños y por supuesto ya peligrando la vida. Y la número 11, pues, ¿qué piensa del dióxido de carbono? En sí mismo no es un peligro para la Tierra. Claro, no era un peligro hace muchos años, sin embargo, al incremento de la población, esto fue aumentando el gas y ahora ya no es algo conveniente al planeta, sino que ha venido perjudicando, ya que ha incrementado bastante este gas, perjudicando al sistema climático del planeta Tierra. Muy bien, vamos a proseguir. Continuando con la sección número 3, tenemos acá, con base en la información del texto, responde las preguntas. Vamos a leer esto para poder luego responder todo el cuestionario que viene en la parte de abajo. Así que vamos a iniciar. La deforestación y el uso de fertilizantes en el campo. La deforestación es un proceso en el que se destruyen inmoderadamente los bosques para dedicar la tierra a otras actividades como la agricultura, la ganadería o la industria. La deforestación a nivel mundial está concentrada en 3 regiones: América del Sur, África y Oceanía. La conservación de los bosques es importante porque los árboles mantienen el equilibrio medioambiental, ya que convierte el dióxido de carbono en oxígeno. Al haber menos árboles, tal como sucede en regiones como Amazonas y dentro de los países con mayor desarrollo industrial, los niveles de CO2 en la atmósfera aumenta y favorece el deterioro de la capa de ozono. Además, la calidad del aire que respiramos empeora, sobre todo en grandes centros urbanos o zonas industriales, generando enfermedades de tipo respiratorio y cardíaco. Junto con la deforestación, la gran mayoría de empresas de las industrias alimentarias emplean fertilizantes para aumentar los niveles de producción de alimentos. Dichos fertilizantes están elaborados a base de óxido de nitrógeno, que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono, y generan daños adicionales en los propios campos de cultivo, que a largo plazo se convierten en zonas improductivas. Muchos desplazamientos de personas y animales en el mundo también se pueden explicar por el uso excesivo de este tipo de fertilizante y elementos químicos en la agricultura. En conclusión, el calentamiento global debido a causas artificiales puede reducirse si se controlan las acciones del hombre que lo provocan, favoreciendo así las condiciones naturales del planeta Tierra. Vamos ahora con las preguntas. Tenemos el número 12. ¿Cómo podría reducirse el calentamiento global debido a causas artificiales? A. Dedicando la Tierra a actividades agrícolas e industriales. B. Controlando las acciones del hombre que lo provocan. C. Empleando fertilizantes para la producción de alimentos. En este caso, ¿cómo podría reducirse el calentamiento global? Controlando las acciones del hombre que lo provocan. ¿Sí? Con esto pues vamos a reducir el calentamiento global. 13. ¿En dónde empeora la calidad del aire que respiramos cuando el nivel de CO2 en la atmósfera aumenta y favorece el deterioro de la capa de ozono? En los campos de cultivo, en regiones como las Amazonas, C. En centros urbanos o zonas industriales. En este caso es en el inciso C, ya que ahí hay más edificios, vehículos, industrias que se encargan de producir ciertos productos. Por lo tanto, bosques pues no hay, y por lo tanto la calidad del aire pues también. Continuamos. 14. ¿En dónde está concentrada la deforestación a nivel mundial? A. En América del Sur, África y Oceanía. B. En países con mayor desarrollo. C. En zonas improductivas. Según la lectura, en América del Sur, África y Oceanía. 15. La conservación de los bosques es importante. ¿Por qué? Pues acá vamos a dar nuestro punto de vista, en la cual vamos a colocar, puede ser un ejemplo. Es importante porque primero ayuda a purificar el CO2 a oxígeno. 2. Mayor fuentes de agua. 3. Mayor calidad de vida en cuestión de ambiente. 16. ¿Qué provoca el uso de fertilizantes? Primero, el deterioro del terreno o de la tierra. Segundo, con el uso constante de estos fertilizantes provoca otro tipo de gas, y que esto provoca
más daño a la capa de ozono, y que esto se logra convertir en un ácido, incluso en lluvia de ácido. Responde a las preguntas 17 y 18 teniendo en cuenta la información de la deforestación y el uso de fertilizantes en el campo. Evita copiar el texto de las respuestas que escribas. 17. ¿Qué piensas de las consecuencias de la deforestación? Pues una de las consecuencias es que se pierde la calidad del oxígeno, las fuentes de agua, por supuesto el medio ambiente en que se vive pues ya es diferente a cuando hay bastantes árboles. 18. ¿Qué piensan de los fertilizantes hechos con óxido de nitrógeno? Pues primero, en un futuro va a estar afectando a los terrenos, ya que va a estar deteriorando la tierra. Y no solo también que esto causa gases que dañan demasiado a nuestra capa de ozono. Vamos con la sección número 4. Escribe en una hoja un texto que contenga al menos 3 párrafos sobre tu pasatiempo favorito. Recuerda escribir un título para el texto. Revisa las ideas que has escrito para que se comprenda claramente tu pasatiempo. Muy bien, hemos finalizado la primera parte de comunicación lenguaje. En el siguiente video vamos a continuar con el área de matemática. Recuerde suscribirse y darle like y comparta este video.